Un saludo, profesora, compañeros. En este caso vamos a aplicar la estrategia didáctica del aula invertida con la técnica específica de la entrevista, porque precisamente esta entrevista nos permite hacer la inversión de roles en la cual consiste la técnica del aula invertida, en la cual el docente permite que el estudiante de alguna forma tome el rol de experto en la materia. Entonces, esta técnica de entrevista nos permite aplicar la estrategia del aula invertida a la perfección, en la cual el docente tomará el rol o la postura del entrevistador y el estudiante tomará la postura del entrevistado, es decir, el que maneja el tema. Como hemos visto, pues se trata de una fundamentación de los conceptos políticos, de la filosofía política de Platón y Aristóteles, aplicado al análisis de la panorámica política en Panamá. Entonces, se tiene todo el planteamiento didáctico. Lo primero que se hace es una investigación del tema, un escrito a nivel de artículos científicos, tomando en cuenta las referencias bibliográficas, la investigación. Es decir, el contenido de la entrevista se hace de manera explícitamente científica, ¿sí? con la metodología de citación APA, citando las fuentes correspondientes, libros, artículos y demás. Es decir, el contenido de la entrevista está sustentado por un artículo académico. Lo segundo es preparar entonces la entrevista en sí, digamos que el hilo conductor de la entrevista. Se preparará entre el estudiante que va a ser entrevistado o los estudiantes, si es el caso que se selecciona un grupo, dependiendo del número, de la cantidad del grupo, serían varios estudiantes entrevistados. En esa línea lo que se prepara es un hilo conductor, en este caso con 3 bloques de momentos. Primero, en torno a los conceptos de la filosofía política propiamente de Platón y Aristóteles, los filósofos griegos. Lo segundo sería una aplicación de esos conceptos a la panorámica política nacional, y lo tercero sería una pregunta a los expertos o preguntas a los expertos, qué se podría aplicar para mejorar la situación política en el país, si es que hay algo que mejorar después de haber hecho la investigación correspondiente y de haber desarrollado la entrevista. Entonces, este bloque, este hilo conductor, permite que el estudiante también tenga un pensamiento crítico, ordenado, lógico, que le permita ir argumentando cada parte de la entrevista con base, repito, en el documento, en el artículo que ya se ha elaborado de manera científica. También en esta preparación, no solo del hilo conductor de la entrevista en sí, también entra otros aspectos, digamos que ambientales, como el lugar, el salón, donde se va a hacer, si se va a preparar un salón especial, si el mismo salón de clases se va a preparar de manera diferente, si se van a colocar, digamos que, decoraciones ambientales, la vestimenta del o los estudiantes que van a hacer la parte invertida del rol, la vestimenta del profesor, del docente, para hacer, pues, crear un ambiente en esta aula invertida que propicie esta estrategia didáctica y esta técnica de la entrevista. Los estudiantes que no van a ser entrevistados tendrán la responsabilidad de hacer parte del público, televidente si se quiere, radio escucha, sea como se monte la panorámica, en la creatividad del grupo, y ellos entonces tendrán que tomar apuntes acerca de lo que se va dando. Entonces, las actividades se van a dividir también en 3 fases: actividades de inicio de la entrevista, que incluye este inicio, también incluye la previa de la entrevista, que es la preparación; actividades de desarrollo durante la entrevista y actividades de cierre de la entrevista. Cabe destacar que en el desarrollo de la entrevista debe haber también una persona que tenga el tiempo, reloj, para respetar los límites del tiempo, algún estudiante seguramente que lleva adelante esa realidad. Y de cierre, pues se propone un pequeño ágape, un pequeño brindis, donde también cabe en este cierre la evaluación de la entrevista, la evaluación que se va a hacer con una rúbrica que ya se ha presentado en el trabajo escrito, una rúbrica donde se puede evaluar si la entrevista y esta estrategia didáctica ha llevado adelante su cometido junto con la técnica de la entrevista. Y así, de esta manera, ponemos en escena y aplicamos este módulo tercero que se nos propone.